Mi nombre es Damián Rodríguez Quez, soy músico, compositor, docente y desde hace muchos años estoy en el área de la llamada gestión cultural. Soy Roser Bertrán Copini, soy licenciada en Geografía e Historia y máster en Gestión y Administración del Sistema Educativo. Roser, bienvenida a nuestra Universidad Nacional del Litoral. Un placer que estés en nuestra ciudad de Santa Fe. ¿Y cómo es el tránsito de una licenciada en Geografía e Historia hacia una experta en educación y ciudad creativa y formar parte de una fundación tan importante? Es un tránsito largo, pero digamos, pensado y querido. Lógicamente, cuando uno sale de la universidad, lo que piensa en aquel momento es principalmente investigar, continuar tus estudios investigando, pero ciertamente hay todo, en los que venimos del mundo de las humanidades, también hay todo un sector que es el tema de la enseñanza, de la formación, y por tanto surgió cuando surgió el dilema al acabar la carrera de que qué hacía, si investigaba o me iba hacia el mundo de la docencia. A mí que me gusta la comunicación, a mí que me gusta los retos y la innovación, me surgió la posibilidad de irme al mundo de la docencia, pero no de la docencia universitaria, sino de la docencia de lo que para ustedes sería la secundaria obligatoria o la postsecundaria obligatoria. Por tanto, conozco, me siento docente, en realidad me siento docente cuando entro en un museo, cuando estoy en una obra de teatro, siempre pienso, mis alumnos, ¿cómo lo podrían utilizar esto? Pero al cabo de los años de haber jugado, como nosotros decimos, todos los papeles de la obra, o haber tocado todos los instrumentos, tú que eres músico, dije que también merecía la pena verlo desde el otro lado. Por tanto, entonces tuve la posibilidad de irme a trabajar en un municipio cercano a Barcelona como responsable técnica, como directora técnica de educación. Por tanto, pude ver entonces de qué manera la educación, ya no solo lo que ocurre en la escuela, sino el papel que la ciudad, el papel que la ciudadanía, el papel del planteamiento estratégico de la propia ciudad puede tener para tener ciudadanos más o menos educados, más o menos personas, más o menos humanos. Y a partir de allí fue cuando fui descubriendo la importancia que tiene la ciudad en la transformación de las personas y en la educación de las personas. ¿Y uno hace la ciudad creativa nos hace a nosotros? ¿Cómo la construimos a la ciudad creativa? Mira, yo diría que incluso más que creativa, me gusta hablar de creativa y educadora. Y educadora, Yo diría que es un poco como aquel cuento, como mínimo, que utilizamos en España, de que no sabes muy bien qué es primero, si el huevo o la gallina. Pues aquí es un poco de todo. Lo que sí es cierto es que cualquier ciudadano con más o menos formación educa o deseduca y es creativo o no es creativo. Me explico. Cualquier persona, incluso con su estética, con su presencia, está creando belleza, está creando arte, y cualquier persona con sus actitudes, sus valores éticos, está haciendo que una ciudad sea más o menos educadora. Una ciudad puede ser una ciudad creativa, por ejemplo, Berlín. Yo la encuentro una ciudad creativa, mira, en una cosa muy sencillita. Fueron capaces, no sé si has estado en Berlín, pero los semáforos, las figuritas de las personas, cuando está en verde o está en rojo, no son como en el resto del mundo. Son unas personas que van con sombrero, tienen una actitud de andar. Fueron creativos en salir de la norma. Pues esto, por eso cuando me dices, ¿qué hace una ciudad creativa? El tener imaginación, el pensarse la ciudad, el ver que la ciudad ayudará a las personas a ser diferentes. Y ahí es donde interviene
Porque uno generalmente dice, bueno, creación y sensibilidad lo liga con el mundo artístico, ¿no? Quizás no siempre sea así, porque los artistas también repiten y también generan cosas que no son interesantes, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el rol del arte y de los artistas en este complejo mundo de una ciudad que sí se estime como educadora y donde los ciudadanos nos sintamos creciendo a medida que vamos transitando sus calles? Yo entiendo primero que el artista tiene que sentirse ciudadano. Perdón, interrupción. Ser ciudadano tiene que ver con la identidad, porque el tema de la identidad es un concepto complicado. No solo la identidad, no solo la identidad, sino cuando yo digo ser ciudadano, quiero decir ser alguien que acepta vivir con los demás, que interactúa con los demás, que sabe, que entiende democracia, que acepta la democracia. Por tanto, este ciudadano que respeta, que ayuda, que colabora, que participa, que piensa, que crea. Claro, no es el artista puesto en un lugar externo a la sociedad, sino plenamente inmerso en ella. Que tiene que separarse, que tiene que irse arriba de una montaña para crear, no nos servirá. Tiene que ser aquel artista que entienda lo que ocurre en la sociedad, que sepa lo que le ocurre a la sociedad y que por tanto acompañe a la sociedad tal como otras personas crean esta sociedad desde otras visiones. Por tanto, si un artista no vive comprometido con su ciudad o con el territorio, su función social es muy limitada, es verdad. Para mí. Claro. Y entonces, ¿crees en el trabajo conjunto dentro de las aulas, ya sea en lo que nosotros llamamos el nivel primario, el secundario, obviamente dentro de la universidad, entre el ser creador, que puede ser o no artista, y obviamente el funcionario, el educador formado para educar, y ese trabajo se puede pensar de manera colectiva? Claro. La idea de separar educación y cultura es un poco difícil, ¿no? Porque en realidad el arte no, ya sé que hay facultades de arte, pero el arte no se aprende, el arte es una parte más de nuestras expresiones. Por tanto, el artista la escuela se tiene que entender como un espacio de creación y se tiene que entender la escuela también como un espacio en el cual conjuntamente el artista puede crear conjuntamente con los estudiantes, con los alumnos y con los profesores. Claro. La escuela tiene que ser un equipamiento cultural. Me cuesta mucho de entender aquellas escuelas que ocurre. Aquellas escuelas que cuando se acaba el horario escolar se cierran y ya hasta el día siguiente no vuelve a ocurrir nada en aquella escuela. La escuela tiene que ser un espacio de creación, tiene que ser un espacio abierto al barrio. De participación. Claro. Seguramente podemos pensar también en una escuela en la que podamos convivir los educadores de diferentes ramas del conocimiento, que es un problema que al menos en Argentina podemos observar que cuesta mucho, ¿no? O sea, como hay una estratificación entre parcelas, a nosotros también. Entre parcelas, ¿no? Sí. A nosotros también estamos en ello, pero nos cuesta mucho aceptarlo. Cuesta mucho aceptarlo por algo que también nos ha marcado a todos los docentes, que es el concepto libertad de cátedra, que tiene todo el valor del mundo, pero a su vez también nos ha hecho bastante daño. Hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, es imposible entender un solo profesional desarrollando algo. Claro. El médico, una cosa es para curar un resfriado, pero cuando hay una enfermedad importante, es un equipo de médicos con conocimientos diversos los que harán el diagnóstico y los que te acompañarán en la evolución y la mejora de aquella enfermedad. A mí me cuesta cada vez más entender que un maestro o una maestra sola en el aula lo van a poder hacer. Puede hacer todo. No, en el aula tienen que entrar conocimientos diversos. El maestro, la maestra,
tiene unos conocimientos, pero en realidad el maestro y la maestra cada vez nos estamos convirtiendo más en mentores, en acompañantes, en tutores de este aprendizaje, porque el aprendizaje no está solamente en la clase, en el aula, el aprendizaje está en muchas partes, está en internet, está en la calle, está en la convivencia con otros estudiantes, con otras culturas. Piensa que, por ejemplo, nosotros en Barcelona hay escuelas, principalmente en la zona cercana al puerto de la ciudad, que en una sola clase se pueden hablar 14 lenguas diferentes. 14 lenguas diferentes. Con 4 dioses distintos, con 5 maneras diferentes de comer. Por tanto, un maestro solo, por muy bien formado que esté en su facultad, haya salido de la facultad, necesita a otras personas que lo acompañen en la gestión de este conocimiento en el aula, porque es que no es literalmente imposible. Claro. Tiene que haber mediadores, tiene que haber artistas, tiene que haber incluso la propia familia, porque no puede entrar en el aula. Tenemos que entender que el aula tiene que ser un ágora de aprendizaje. Un espacio de encuentro, como dirían los griegos, ¿verdad? Exactamente. Bien, vamos a seguir entonces en el próximo bloque profundizando sobre el rol de la universidad en todo esto. Para la Universidad Argentina es muy importante discutir, rediscutir y poner en superficie su relación con el territorio. Es importante pensarnos permanentemente en una universidad abierta, incluida e inclusiva, y obviamente dentro del área que me toca más de cerca es repensar la universidad en términos de la educación artística al interior de la universidad y de la universidad hacia el territorio, y en este ida y vuelta que es tan importante y que necesitamos siempre repensar. Es un arte, educación y ciudad y territorio. En estos momentos es un tema candente en muchas de las ciudades a nivel mundial, porque es de qué manera entendemos que el arte pasa a ser también una parte de la ciudadanía, que no es algo exclusivo de un grupo, sino que arte existe en todas partes y donde más está es en la ciudad. Y educación, porque arte y educación, porque van intrínsecamente unidos. Recién hablábamos de la tecnología, de la internet. La tecnología seguramente coincidimos que en sí misma no es ni buena ni mala, pero sí que existe y cada vez más fuerte y cada vez nos puede vincular o desvincular según cómo la utilicemos. ¿Cómo ves el proceso de incorporación de la tecnología a esa ágora, a ese espacio de encuentro y en la ciudad como espacio educativo? Yo pienso que es algo que no le podemos poner puertas al campo, que decimos en un dicho español. Por tanto, tenemos la tecnología. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? Otra cosa es como la gestiones, ¿no? Yo defiendo absolutamente la idea esta que está, o la corriente esta que está empezando a surgir principalmente en California, incluso en el propio Silicon Valley, pero que cada vez hay más personas que lo están siguiendo, de que los bebés, los niños pequeños, cuando de corta edad, lo peor que puedes hacer es darles una tablet o darles un celular, porque en realidad pasan a ser como sonajeros, sí, para tenerlos entretenidos, ¿no? Los grandes gurús de Internet a sus hijos no les permiten apenas ni ver la televisión ni utilizar pantallas de ningún tipo, porque realmente está demostrado que estás perdiendo capacidad de creatividad, de innovación, de juego, de imaginación mayormente. Sí.
Ahora bien, dicho esto, después esto existe y por tanto tenemos que ver de qué manera lo estamos utilizando. Y tal como ha entrado en cualquier parte de nuestras vidas y los y las que cocinamos hemos aprendido a utilizar artilugios diversos en la cocina, pues esto en las artes y en la escuela también está entrando. En la escuela ha entrado ya. Ya ha entrado, sí. Ya ha entrado, por tanto, es una tontería pensar que no se puede... El tema es cómo se utiliza, o sea, no es tanto el qué para mí, sino el cómo utilizar. O sea, el no querer utilizar lo que nos da de información. Por ejemplo, en España tenemos una gran discusión acerca de si el teléfono móvil, los celulares, se tienen que permitir tenerlos en el aula o no. Ajá. Hay grandes defensores que dicen que el celular cerrado y no se puede utilizar en el centro educativo. En cambio, hay toda una corriente que está diciendo, ya que existe, veamos de qué manera yo lo puedo aprovecharlo. Por tanto, si antes utilizábamos el libro, ¿por qué no utilizar las conexiones que tenemos? El tema, volvemos a lo mismo, es el cómo utilizarlo y la gestión de esta utilización. ¿Cómo ves también en relación con... no con la tecnología, sino con el cuerpo, puesto, pues nosotros somos cuerpo y en esa comunicación muchas veces usamos la tecnología como mediadora y da la impresión como que nos olvidamos de abrazarnos, de tocarnos. Tú contabas la experiencia del dilema en España sobre el uso o no de los celulares, pero yo viví en Estados Unidos hace 35 años. Y en ese momento se empezaba a no tocar la gente en relación ni siquiera con el abrazo, con un saludo o dar la mano, ni siquiera eso. Y en este momento me parece que ya se llegó a un extremo en el que es como que el respeto por el cuerpo del otro es fantástico, pero hay un peligro de incomunicación o de distancia. Entonces, ¿cómo lo ves en una ciudad educadora el tema de poner el cuerpo con respeto, obviamente, ¿no? y de poder comunicarnos desde allí? Es una pregunta en un momento muy difícil y te lo digo por lo siguiente, porque el otro día me estaban comentando y me hicieron entrar en pensamiento, en reaccionar acerca de, a partir de todos los problemas actuales que hay de acoso femenino y todo, que está apareciendo toda una corriente de que fíjate, me asustó, no he tenido casi tiempo de reaccionar sobre ello, que en las escuelas infantiles no permiten que cambien a los bebés porque no vaya a haber un mal uso del cuerpo. Por tanto, estamos en un momento de un dilema muy exacto, complicado. Un momento complicado, ¿no? Pero en nuestras escuelas, por desgracia, está empezando a ganar más esta cultura anglosajona. Los mediterráneos, los latinos, nos tocamos, nos besamos. Y abrazarnos, claro. Pero aún y con eso, en la escuela, el concepto expresividad corporal está como muy apartado del quehacer del cada día de la escuela. Hay experiencias que están empezando a entrar la danza en la escuela, a tocarse, a abrazarse, a entender el movimiento del cuerpo, pero es algo como muy minoritario porque cuesta aceptar el relacionarse con el otro. Claro. Cuesta. Qué complejo, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que somos seres humanos y que, bueno, tenemos que aprender a manejar el conocimiento desde todos lados, ¿no? Y no perder el costado sensible. ¿Qué rol juega la universidad en todo este complejo mundo? Sinceramente. Para terminar, es una pregunta fácil. Me ha guardado, como dicen final. Los valencianos, la traca final. La traca final. No, a ver, la universidad. Yo solamente te puedo hablar desde la perspectiva de lo que conozco que ocurre en mi país. En realidad, las universidades españolas tienen una relación muy difícil y como muy poco
amigable de la universidad con el arte. O sea, sí tenemos facultades de bellas artes, pero ahí queda, ¿no? Porque además toda la parte que es esta creatividad artística no entra tanto dentro de lo que sería el propio edificio de la universidad. Son estudios superiores, pero no forman parte del corpus universitario. Por ejemplo, en Barcelona pues tenemos una magnífica, o en Cataluña tenemos una magnífica escuela superior de música, tenemos un estupendo instituto superior de teatro y danza, tenemos una magnífica, no en la propia en la ciudad, pero en una ciudad cercana hay un magnífico instituto superior de audiovisuales, pero por tanto nos es difícil entender que a los profesores de universidad, sí, y a los propios, pero yo diría que más a los profesores que a los estudiantes, les es difícil entender que la universidad, aunque tú vayas a ser un ingeniero, hay toda una parte artística en esta ingeniería. Hay una separación, sí, hay voluntades, hay intentos, pero es difícil hablar de arte y universidad si no lo entiendes exclusivamente desde la óptica de la docencia, pero no de la creatividad. Ajá. Sin embargo, el desafío, digamos, al mañana, que es mañana, sí, en horas, sí. Es poder encontrar esos puntos de encuentro, ¿verdad? Estaba escuchando en la radio de que prontamente van a aparecer imágenes de un agujero negro que se descubrió que es 4 millones de veces más grande que el Sol. Bueno, esas cifras que a uno no le entran en la cabeza. Y que los físicos tuvieron que convocar a artistas para explicar y para poder realizar una imagen de ese agujero negro que no se puede fotografiar. Claro. Entonces, bueno, quizás el desafío sea buscar puntos en común en los cuales podamos trabajar juntos, y seguramente la ciudad es uno de ellos, ¿verdad? La ciudad es uno de ellos. Mira, a mí me gusta siempre recordar la frase que Ken Robinson, uno de los referentes en temas de educar en la emoción, en las emotividades, en las sensibilidades, en el arte, en la escuela. Ken Robinson dice que bailar es tan importante como sumar. Claro, sí, sí. Pero esto lo tiene que entender la escuela, la universidad, sí, la universidad. Lo tiene que entender la familia, porque las familias todavía continúan pensando que es más importante la materia, el que sepa hacer una derivada. Claro, una integral, una derivada. Más. Que después en la vida algunos lo usarán, pero los otros no lo hemos vuelto a usar nunca más. Por tanto, la ciudad, el papel que tiene que jugar en esto es precisamente acompañar a la escuela, a la academia, acompañarla en esta creatividad. Tú puedes tener una ciudad más o menos educadora a partir de, por ejemplo, el valor que des a los grafitis de la ciudad. Si la ciudad lo entiende, los grafitis, como un ensuciar la ciudad, frente a aquella ciudad que entiende que tiene que dejarles espacios de expresión a los grafiteros. Ajá. Y por tanto darles la posibilidad de que expresen su arte. Hay experiencias magníficas con, no sé cómo lo llaman ustedes, con las persianas, lo que cierra las tiendas por la noche. Hay ciudades... Se transforma la ciudad, de día es una cosa, de noche es otra. Claro, pero si tú, o los domingos, pero si tú das a estos artistas, les das la posibilidad de que pinten aquellas persianas con lo que ellos quieran, con lo que acuerden con el comerciante. Ajá. Desde si es una barbería, pues, o un dibujo abstracto, sí, la ciudad te va a cambiar por completo. Claro. Por tanto, la sensibilidad artística, la ciudad acompaña a crearla como tal. Puedes tener una ciudad gris o puedes tener una ciudad coloreada. Hay un ejemplo precioso cerca también de Barcelona, en Girona, 100 kilómetros al norte de Barcelona, ajá, que durante toda una semana al año hacen lo que ellos denominan tiempo de flores. Por tanto, toda la ciudad
toda la ciudad se implica en decorar con flores las calles, los jardines interiores de las casas, la propia universidad, y es un movimiento ciudadano que ha aportado una riqueza a la ciudad importantísimo, porque hay muchísimas personas que durante aquella semana, yo no he podido ir porque estoy aquí mientras, vamos a ver la ciudad, cómo se ha transformado. Muchísimas gracias, Rose. A vosotros. Muy bueno.